Buenos días para todos. Qué hermoso privilegio. Pero a la vez les quiero confesar, estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso sobre todo sabiendo la responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande, pero también es hermoso como el Señor, de lo más vil y menospreciado, hace unos años que iba a pensar que estaría predicando la palabra del Señor. Y ahora estoy convencido de que a esto me llamó el Señor. Bueno, voy a tratar de ir muy rápido. La verdad es que es una sección bastante profunda, es muy larga. Eh, Podríamos profundizarnos muchísimo en esta palabra del Señor, pero pues trataré de ser muy rápido para no demorarme y tomarme el tiempo que tengo estipulado. Entonces, quiero pues contarles un poco. Yo creo que ya muchos de acá saben un poco de historia, saben un poco acerca del pueblo de Israel, conocen un poco acerca también del libro de Isaías, del profeta Isaías. Sin embargo, quiero recordar un poco, y pues para los que no sepan también, para que entremos un poco en contexto, acerca de en qué época estamos, acerca de cómo era la situación en aquel momento. Bueno, el libro de Isaías fue escrito entre el año 740 y el año 700 antes de Cristo, y fue escrito durante el tiempo de reinado de los reyes de Judá, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Durante el reino de Usías hubo paz y cada uno estaba pues en su cuento y en sus temas, entonces no había ningún problema. Sin embargo, durante el reino de Jotán, las cosas comenzaron a tomar otro rumbo. Durante el reino de Jotán hubo guerra y entró en guerra Judá con una coalición que había hecho Israel con Siria. Posteriormente vemos a Acaz, llega el rey Acaz. Y en la historia, si ustedes quieren leer un poquito en el capítulo 7 de Isaías, ahí pueden ver un poco acerca de este rey. Resulta que este rey no le creyó al Señor. Este rey no quiso escuchar que el Señor le estaba diciendo y le estaba mandando que pusiera toda su confianza en él. Posteriormente viene Ezequías. Ezequías reinó con Judá y tuvo un tiempo durante el cual hubo bastante guerra. ¿Y qué vemos acá? Vemos que a diferencia de Acaz, Ezequías descansó en el Señor y descansó en lo que el Señor pues había prometido y en lo que él podía hacer para guardar a su pueblo. Pero ¿qué pasó? Durante el año 722 antes de Cristo vemos cómo se cumple la profecía de Isaías de lo que ocurriría con Israel. Todos sabemos que Israel había dividido en Israel del norte y Israel del sur. E Israel del sur era ¿qué? Era Judá. ¿Listo? Entonces, en el año 722, tal cual como lo había profetizado Isaías, el reino de Israel quedó destruido, quedó totalmente destruido. Y Ezequías apenas pudo salir librado con el reino de Judá, apenas logró sobrevivir. Sin embargo, más adelante, Isaías profetizaría que más adelante serían llevados cautivos y más adelante habría una aflicción a través de los caldeos o babilonios que muchos de nosotros conocemos. Pero también Isaías profetizó que iba a haber un Salvador en ese entonces. Ese Salvador sería Ciro, Ciro, rey de Persia. Este salvaría y conservaría un remanente que posteriormente sería salvado y sería el remanente a través del cual se reconstruiría el templo. Pero también profetizó algo muy hermoso, que a pesar de que venía este Salvador, vendría un Salvador mucho más grande. Y este es el Salvador en el cual podemos ver en Isaías 53. Ahora, entrando un poco en detalles, todos sabemos muy bien que la Sagrada Escritura tiene esta división no en los tiempos
en los tiempos de Jesús, esto vino posteriormente. Entonces, Isaías 53 no arranca en realidad desde allí. ¿Lo sabían ustedes? Arranca en realidad desde Isaías 52, versículo 13. Es por eso que quiero que me acompañen y vamos a leer Isaías 52 desde el versículo 13 y continuamos con la lectura del capítulo 53. Dice la palabra del Señor: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, pues su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Quiero que inclinemos ahora nuestros rostros para que el Señor sea guiándonos en esta mañana a través de su palabra. Padre amado, Rey eterno, soberano Dios, grande eres tú. Tú eres excelso, Señor, eres eterno, Padre. Como tú, Señor, no hay otro, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia derramada, Señor. Un regalo que no merecíamos, Señor, nos fue dado. Un regalo tan grande, Padre. No había nada en nosotros, Señor, pero aún así, Señor, desde antes de la fundación del mundo, tú escogiste a los tuyos, Señor. Porque no había nada en nosotros, Señor, y sin embargo, ese amor tan grande fue expresado, Señor. Por eso en esta hora, Señor, estamos aquí, Señor, por tu voluntad, por tu gracia, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, esta hermosa y bendita palabra, Señor, que tú nos das en esta mañana, Señor, sea para redarguir, Señor, para llegar a corazones, Señor, que cada corazón, Señor, sea dispuesto, Padre, que haya una semilla, Señor. En esta hora, Padre, habrá una semilla que se sembrará, Padre, pero sabemos que tú eres el que das crecimiento a esa semilla. Padre, te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de este hombre imperfecto, Señor,
Este hombre que aún, Señor, batalla con el pecado, con este hombre, Señor, que aún es imperfecto, Señor. Padre, que seas tú y no palabra de hombre, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a través de tu palabra. Muéstranos, Señor, y confróntanos si es posible. Exhórtanos, Señor, si es lo que quieres en esta mañana. Pero estamos tranquilos, Señor, que es tu palabra la que nos trae santidad. Gloria a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, este hermoso pasaje es una canción, ¿lo sabían ustedes? Es una canción. Es un cántico escrito en 5 estrofas. Es por esto que hoy vamos a estudiarlo, dividido estudiando cada una de estas estrofas. Pero antes de ir a cada una de las estrofas, quiero contarles un poco acerca de esta hermosa palabra. ¿Sabían que Felipe, el diácono, evangelizó al etíope con este pasaje? Dice la palabra que él estaba estudiando Isaías y específicamente estaba estudiando esta parte. Es hermoso como ver la profundidad que puede tener esta palabra, pero hay algo también muy interesante aquí. Podríamos decir que este es el primer evangelio y no Mateo. ¿Por qué? Porque en este vemos toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pero no solo esto, también responde a una pregunta. ¿Cómo es que un pecador, cómo es que pecadores como nosotros escapamos del infierno y podemos alcanzar el cielo? Pero también, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo damos solución a un rompecabezas que vamos a ver en Éxodo? Quiero que me acompañen en esta mañana a Éxodo 34, versículo 6 y la primera parte del versículo 7. Éxodo 34, versículo 6 y primera parte del 7. Quiero que vean este rompecabezas que hay acá. Y lo llamo rompecabezas porque más de uno en nuestra humanidad podría decir, aquel que no ha conocido aún a nuestro Señor Jesucristo diría, ¿cómo es esto posible? Leamos. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hasta aquí. ¿Sí ven el rompecabezas acá al final? ¿Cómo es posible que el Señor perdone la iniquidad, perdone la rebelión y el pecado, pero que a la misma vez no tenga por inocente al malvado? Bueno, Isaías 53 responde a este rompecabezas. Volvamos ahora a Isaías 53. Ahora en Isaías 53 vamos a ver las 5 estrofas. La primera estrofa es comprendida entre Isaías 52, versículos 13 al 15. Segunda estrofa, Isaías 53, versículo 1 al 3. Tercera estrofa, Isaías 53, versículos 4 al 5. Cuarta estrofa, Isaías 53, 7 al 9. Y la quinta estrofa, Isaías 53, versículos 10 al 12. En esta hora he querido titular cada una de estas estrofas de la siguiente manera. Primera estrofa, sufrimiento triunfante del siervo del Señor. La segunda, el siervo rechazado. Tercero, el sacrificio del siervo, un regalo que no merecíamos. Cuarto, el siervo del Señor, cordero y oveja. Y quinto, la exaltación del siervo. Vayamos al primer punto, a la primera estrofa, sufrimiento triunfante del Señor, del siervo del Señor. Ahora aquí, vayamos allá a estos versículos. Dice, he aquí, mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto.
Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Acá vemos una introducción hecha por Dios mismo, es una introducción que hace Dios a su siervo sufriente. Y el cántico comienza aparentemente con el final, porque se dan cuenta que hay una exaltación. Será enaltecido. He aquí, mi siervo será prosperado, dice el versículo 1. Ese siervo será prosperado, es el siervo de Dios que pasa, escuchará la voluntad de Dios, pero no solamente la escuchará, sino que la ejecutará. Esto es lo que nos pide el Señor de cada uno de nosotros, que seamos cristianos no solamente oidores, sino que también hacedores de su palabra. Será puesto en lo más alto. Esto solo se puede lograr, ¿por qué? Porque Él es Dios. Aquí se puede ver claramente la deidad del Mesías. Solo Él es digno de recibir la gloria y la honra. Veamos el pasaje paralelo en Filipenses 2:9. Vayamos a Filipenses 2:9. Creo que es una cita que ya muchos hemos oído y hemos leído. Y vemos la exaltación de aquel siervo sufriente. Ahora en el Nuevo Testamento dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Este cántico hace un cambio brusco acá, en el versículo 14. Aparentemente, después de venir de una exaltación, parece ver una aparente derrota. Sin embargo, el sufrimiento y la desfiguración de Dios no tenían comparación. Y acá quiero detenerme un poco. Este sufrimiento y esta desfiguración que tenía el Mesías es causado por el maltrato. El maltrato a causa de los romanos, latigazos cortantes, una corona de espinas, una flagelación que yo creo que ninguno de acá podemos imaginar el punto al cual fue flagelado nuestro Señor Jesucristo. Acá vemos también algo muy importante y es la humillación a la cual fue sometida nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir también que esa hermosura de nuestro Señor Jesucristo, algo que no podemos imaginar, estando sentado a la diestra del Padre, viene acá y se humilla, como que lo vemos desfigurado de su verdadera apariencia, de lo que Él verdaderamente es. Versículo 15. La palabra asombrará, que dice acá en el versículo 15, también puede traducirse como rociará. De hecho, si ustedes van a versiones más antiguas, una versión más antigua no dice asombrará, sino rociará. ¿Por qué se refiere de rociará? Porque está cumpliendo ese papel de sacerdote. Recordemos allá en el Antiguo Testamento lo que hacían los sacerdotes. Ellos rociaban la sangre de un cordero y la rociaban por los pecados. Pero acá lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. También dice, y el sacrificio redentor del siervo limpiará a muchos, no solo a Israel, sino a gentiles, y lo que pasará, los reyes se asombrarán. Se asombrarán por el resultado de esos sufrimientos. Después de no haber creído, dice al final, y entenderán lo que jamás habían oído, porque tenían oídos y no oían, tenían ojos y no veían. En ese entonces quedarán atónitos de cómo el siervo que habían menospreciado había alcanzado algo tan grande. Vayamos al segundo punto. Entonces recordemos, primer punto, el sufrimiento triunfante del siervo del Señor. Ahora el segundo punto, el siervo rechazado. Pero acá hay algo muy importante y quiero preguntarles, ¿de quién creen ustedes que está hablando acá? Cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, pues déjenme decirles acá, está hablando Israel.
Denota tristeza y angustia. Estos versículos ven hacia atrás, mirando y entendiendo por fin la cruz. Un Israel que antes lo rechazó, ahora mira hacia atrás y entiende aquel que desecharon y menospreciaron. Y las generaciones que antecedieron a él, que no creyeron en Jesús, será como un lloro, una oración de arrepentimiento por no haber creído en aquel siervo sufriente. En Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, hermanos, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Estos versículos pueden verse el arrepentimiento de un pueblo que no creyó, pero está arrepentido y entiende, ahora entiende, como vimos al final del versículo 15 del capítulo 52. Y más adelante en Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese era el tiempo en el que el Señor Jesucristo purificaría a todos aquellos que le recibiesen. Entonces podemos ver que Isaías 53 puede ser visto como una confesión, ahora de un pueblo que se arrepiente y mira hacia atrás y entiende, llora por no haber creído antes. ¿Cuántos de ustedes no han pasado de la misma manera? ¿No les ha pasado mirando hacia atrás? ¿Qué pasa si yo antes, cuando era más joven, hubiera escuchado? ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué rechacé un sacrificio tan grande? ¿Por qué lo hice? Versículo 2. Sus orígenes, entonces, en el versículo 2 leemos, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Sus orígenes de aquel siervo sufriente no eran nada prometedores, ya que incluso nació en un pesebre. Recordemos, él nació en un pesebre, no nació allá en grandes lujos, no, nació en un pesebre. Era hijo de un carpintero, no tenía riquezas, no tenía estatus. Ese es el retoño, aquella raíz de tierra seca que está naciendo allí, que nació. No hay forma majestuosa. Todo lo que dijeron de él, que era rey, sabemos que más adelante le iban a decir que era rey de los judíos, pero lo hacían de forma jocosa, burlándose de él. No había parecer de él, como lo hubo en Saúl o en el rey David, que sí lo podemos ver en su palabra, que eran reyes que tenían buen parecer, pero en él no había hermosura física. Versículo 3. Los líderes de la nación de Israel rechazaron y menospreciaron a aquel siervo sufriente. Era de ese tipo de persona, como que escondes el rostro. Y acá quiero poner un ejemplo para que entiendan un poco esto. Es como cuando ustedes van por la calle. Yo creo que se encuentran a una persona en situación de calle, que huele mal, que está mal vestido, que inclusive ustedes piensan que los pueden robar. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Tratan de inclusive de desviarse, cambian de acera, así, a nuestro Señor Jesucristo, como si de un pordiosero se tratase, como escondiendo el rostro de Él. Así fue en aquel entonces. La pregunta es, ¿hay alguno acá? ¿Hay alguno acá que ha escondido su rostro de Él? ¿Hay alguno acá que lo ha menospreciado? ¿Hay alguno acá que lo ha rechazado? Meditemos en esto. Su humillación por pagar nuestros pecados desfiguró la plenitud de lo que Él es. Vayamos al punto 3, sin dejar de recordar los puntos anteriores. Primero, sufrimiento triunfante del siervo del Señor. El segundo, el siervo rechazado. Tercero, el sacrificio del siervo, un regalo que ninguno de nosotros merecíamos. Versículo 4 dice, Él llevó
nuestras enfermedades. Quiero que vayamos a Isaías, capítulo 1, versículos 5 y 6. Acá está hablando del pueblo de Judá. Sin embargo, también aplica para nosotros nuestra condición anterior y para aquellos que tal vez estando aquí aún lo están en esa condición. Dice Isaías capítulo 1 versículos 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceites. Eso era lo que éramos nosotros, muchos de nosotros. Esta es la verdadera enfermedad que el Señor quiere curar, porque muchos hoy en día hablan de enfermedad física y se enfocan en esto, dejando de atrás el verdadero significado de esta palabra. Es una enfermedad espiritual en la que estamos nosotros, como podrida llaga. Pero veamos también que es una enfermedad hereditaria. Lo heredamos, es algo que heredamos y lo vemos en el Salmo 51:5, cuando David dijo: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Era nuestro estado, todos estábamos en aquel estado. La estrofa central de este cántico llama la atención hacia la razón para ese sufrimiento, el sufrimiento del siervo del Señor, un sufrimiento vicario en nuestro lugar, a favor de un pueblo descarriado, a favor de cada uno de nosotros, de la condición en la que estábamos. En Deuteronomio 21:23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, herido de Dios, cuando leemos allá en el versículo 4, herido de Dios, ellos creían que nuestro Señor Jesucristo estaba recibiendo un castigo por lo que Él había dicho, por lo que proclamaba, por lo que evangelizaba. Muchos creían que esto era simplemente un castigo por su comportamiento. Y más, pues viendo acerca de la muerte, aquella muerte que tuvo. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Los que miraban pensaban que Cristo estaba ¿qué? Simplemente sufriendo. La pregunta es: muchos actualmente, no es solamente allá, muchos actualmente no creen y creen que padeció lo que tenía que padecer porque lo merecía, pero lo cierto es que no, era un justo llevando en sí por cada uno de nuestros pecados. Versículo 5: hemos sido sanados. Todo aquel que no cree en la que está en enemistad con Dios, pues ¿cómo puede ser sanado? ¿De verdad creemos que necesitamos paz con Dios? En algún momento fuimos llamados y entendimos esto. Si alguno de acá no lo entiende, entienda esto. Está en enemistad, porque todo aquel que está en el pecado y que no recibe a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, se encuentra en enemistad, en guerra con Él. Esa es la paz, una paz que nos ha dado solo nuestro Señor Jesucristo. Esta es la expiación definitiva o una expiación limitada. Esa expiación de Cristo es suficiente para todos, pero no es para todo el mundo como muchos enseñan, es solamente para sus escogidos. Y lo más increíble, hermanos, es que no es por algo de nosotros. No hay nada en nosotros, sino es por puro amor y misericordia, porque Él nos amó, Él nos rescató. Esa es la salvación, esa es la expiación que Él
nos regala en este momento. Descarriados como ovejas. ¿Qué quiere decir esto? En primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Volveos pues ahora al pastor y obispo de vuestras almas en esta hora. Ahora quiero compartir con ustedes un artículo que encontré, si alguno lo puede buscar, si quiere saber un poco más. Es un artículo bastante largo, pero solamente tomé una poca sección. ¿Y por qué busqué este artículo? Quiero que entiendan un poco, porque tal vez menospreciamos y pasamos por alto lo que de verdad tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerles en esta hora esta sección. Es un artículo periodístico de Juan Gozaín que hizo para un especial del Tiempo. Quiero aclarar acá una cosa, Juan Gozaín no es cristiano. Sin embargo, miren lo que escribió y miren lo impactante de aquellas palabras. Dice el artículo: Flavio Josefo, un respetado cronista del paganismo, relata que se burlaban de él, lanzándole escupitajos y gritándole: si tu Dios te quiere tanto, que venga a salvarte. Parecían perros sedientos de sangre tras los despojos del pobre hombre. Y sin embargo, agrega Plinio, el joven, en sus anotaciones romanas, aquel condenado adolorido y sangrante los miraba a todos con una mirada mansa y piadosa. Antes de iniciar su recorrido hacia el Calvario, a través de un laberinto de callecitas que hoy se conoce como Vía Crucis, Jesús fue castigado con 39 latigazos en la espalda desnuda. 30 años después, el historiador romano Cayo Graciano, que también era pagano y que pudo entrevistar a varios testigos presenciales, nos informa que tales latigazos son tiras de cuero que llevan colgadas unas bolas metálicas. Fueran esas bolas las que provocaron los enormes moretones que se le veían en la espalda. Como si fuera poco, también lo azotaron con un monstruoso instrumento de tortura, unos largos pedazos de huesos afilados que le cortaron la carne severamente. Miren lo que describe textualmente Cayo Graciano. Cuando llegó él al monte, el nazareno, que además era muy flaco, tenía la espalda tan desgarrada que quienes estaban más cerca de él dicen que pudieron verle algunos fragmentos de la columna vertebral, a pesar de los borbotones de sangre que le brotaban. Este es el sacrificio del siervo sufriente. ¿Algunos de ustedes habían pensado que ese sacrificio fue tan grande? Que la humillación no fue solamente allí, sino desde el momento en que nació. Porque siendo Dios, siendo rey, bajó y estando allí en situación de hombre, se humilló hasta lo sumo. Esa es la humillación que soportó nuestro Señor Jesucristo. Vayamos ahora al punto número 4, el siervo del Señor, cordero y oveja. En esta sección vemos una terminología como si de un proceso legal se tratase. Específicamente lo vemos en el versículo 8. Pero lo irónico es que a pesar de que pudo haber pasado por un proceso jurídico, no lo hicieron con él así. Fue lo más injusto que pudo haber pasado. En el Talmud, que era un libro que tenía el pueblo de Israel, que iba a la par de la Torá, allí en él estaban instituidas las leyes del pueblo de Israel, y en este Talmud que decían que todo aquel que había sido apresado debía pasar 40 días antes de ir a juicio. ¿Para qué? Para que durante esos 40 días, si había alguien que lo iba a defender, pudiera defenderlo. Pero con nuestro Señor Jesucristo no fue así. Fue incluso un juicio totalmente injusto. Bueno, el versículo 7 dice: no abrió
su boca. Aquí hay una proclamación de una completa sumisión, una sumisión completa del siervo. ¿Cuántos de ustedes, inclusive, no callan? ¿Cuántos de ustedes no logran amarrar esas lenguas? Mientras que el Señor Jesucristo cayó. Él sí tenía mucho que decir, pero él cayó como un cordero. Cayó totalmente. El evangelista toma esta cita y lo podemos ver en Hechos 8:32 para que lo anoten y si lo quieren estudiar más adelante. Cordero y oveja, Cristo es el Cordero de Dios. En obediencia y sumisión a Dios, nosotros nos descarriamos como ovejas y Él pagó la penalidad, pagó por cada uno de nosotros. Por cárcel y por juicio, Él es condenado a muerte como resultado de una injusticia, que ya lo vimos anteriormente. En el versículo 9 dice, aunque nunca hizo maldad. Acá se alude a la total inocencia de Cristo. Cristo era totalmente inocente. Sin embargo, sufrió tan cruel injusticia por cada uno de nosotros. Murió la muerte de un criminal. Dios mismo muriendo la muerte de un criminal. Dice, con los ricos fue su muerte. Es increíble ver la precisión del cumplimiento de la palabra del Señor, porque dice más adelante en el versículo 9, dice que con los ricos fue en su muerte. Ese con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea dio esa tumba y fue enterrado como un rico. Sabían que todo aquel que era crucificado para ese entonces, su cuerpo iba a una fosa común. Sin embargo, con nuestro Señor Jesucristo no fue así. Por eso acá vemos la introducción de nuevo a la exaltación del siervo del Señor. Y vamos al punto número 5, la exaltación del siervo del Señor. Versículo 10, Jehová quiso, aunque el siervo no merecía nada de lo que estaba sufriendo, la voluntad del Señor era que así lo hiciera, que sufriera. La expiación por el pecado se cumple por medio del ofrecimiento del siervo, del Cordero de Dios. Cristo es la Pascua del cristiano. Esto lo pueden ver en 1 Corintios 5:7 para que lo tengan ahí guardado. Esto elimina el error de muchos que oran por fe de una sanidad física. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, vemos a Pablo que ora una y otra vez? ¿Ah? Y sin embargo el Señor dice al final, bástate mi gracia. Porque es que eso no es lo importante. Hermanos, eso no es lo importante. Necesitamos es una sanidad espiritual. Eso es lo que necesitamos en esta hora. Dice, verá linaje. Esto solo es posible ver linaje, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y estamos convencidos de esto. Verá linaje y quedará ¿qué? Satisfecho. Él quedará satisfecho de toda aquella obra que hizo, de todo aquello que pagó y por lo cual ahora puede estar satisfecho y totalmente contento con aquellos para los cuales dio su vida. El sacrificio único e irrepetible del siervo proveerá satisfacción completa y solución permanente. ¿Para qué? Para el problema del pecado. Ahora, hermanos, la recompensa, esa recompensa al siervo del Señor, a ese siervo menospreciado. Quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. Allí veremos la hermosa recompensa, la recompensa para el siervo sufriente. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Esta será la satisfacción de aquel siervo sufriente. Por último, en esta mañana quiero hacer estas pequeñas conclusiones y preguntar a cada uno de ustedes: si alguno en esta hora, si en este momento no ha creído al anuncio, si alguno en esta hora no ha creído en el sacrificio del siervo sufriente, el momento es ahora, no es mañana, porque no sabes si mañana tal vez no vivirás. El tiempo es ahora de creer en el siervo sufriente. Ahora, para los que creemos, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Lo hacemos para la gloria del Señor? ¿Es coherente nuestro comportamiento a ese sacrificio que vimos? Miremos la profundidad de ese sacrificio. ¿De verdad nos comportamos? ¿O simplemente venimos cada domingo y decimos que somos cristianos? Somos cristianos porque venimos cada domingo, pero entre semana no somos capaces de arrodillarnos, de orar, de leer su palabra. Comportémonos como tal. Comportémonos como si de verdad en nosotros lo único que hubiese es agradecimiento, gozo por todo lo que sufrió el Señor y que merecíamos nosotros. Ya lo vimos nosotros, un sufrimiento tan grande. Solamente el hecho de haber bajado acá, de haber estado en la tierra como ser humano, era una humillación completa. Pero también los azotes, desfigurado totalmente, sangrante, el hecho de que hubiera pedido que tomar en aquel momento cuando estaba ya clavado en la cruz, no era sino porque su cuerpo humano estaba necesitado de líquido para reponer toda la sangre que había derramado por cada uno de nosotros. Evaluémonos en esta hora y miremos si estamos desestimando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, o estás escondiendo el rostro de Él. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú nos recuerdas, Señor, este sacrificio tan grande, Señor. Padre, pero también te queremos pedir perdón, Señor, si hemos desestimado, Señor, aquel sacrificio tan grande. Si nuestro modo de andar, nuestro caminar, Padre, no revela, Señor, no muestra, no hay coherencia, Señor, en lo que de verdad tú has hecho en nosotros. Perdónanos, Padre. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más agradables delante de ti, Señor. A santificarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, con todos aquellos pecados, Señor, que aún están allí remanentes en nosotros, Señor. Santifícanos, Señor. Que nuestra mirada esté puesta en Cristo, Señor. Porque ciertamente si pusiéramos, Padre, la mirada en todo momento en Cristo, nos avergonzaríamos, Señor, y miraríamos antes de cometer un pecado, Señor. Porque sabríamos entonces, Señor, que estaríamos desestimando y escondiendo el rostro de aquel que sufrió lo que en realidad deberíamos haber merecido nosotros, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nos hablas y nos santificas. Gloria y honra sea a ti. Gloria y honra. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Señor, en esta hora. Amén y amén. Gracias, hermano.